¿Por qué tanta gente que está en la espiritualidad se muestra tan inmadura? Porque la madurez, el proceso de maduración, es gradual. Y en el marco de ese gradual proceso de maduración, los seres transitan la búsqueda espiritual, la búsqueda interna. Entonces, un ser no es maduro simplemente porque de la noche a la mañana él decidió emprender de algún modo el camino espiritual, sea filosófico, metafísico, esotérico. Un ser va viviendo continuamente, es inagotable el proceso de maduración. E insistimos, en alguna etapa su proceso de maduración lo va a vivir en el marco de la búsqueda interna, de la búsqueda espiritual. A medida que el ser revierte de modo efectivo, adecuadamente, aquello que ya está transitando, quiere decir esa búsqueda espiritual le ofrece, va a colaborar de un modo más profundo, más estable, más dinámico con su maduración. ¿Por qué? Porque en esas instancias el camino espiritual le va a permitir al ser, ¿sí?, efectivizar el contacto con la propia fuente interna, efectivizar el contacto con la propia esencia interior. El proceso de maduración se ve muy beneficiado cuando el ser está en el camino espiritual, pero el proceso de maduración no es algo que desaparece o que se resuelve por arte de magia. El ser tiene que profundizar la sintonía, la alineación con su fuente interna, con su conciencia espiritual. Tiene que fortalecer aquel acercamiento con las leyes internas. Entonces ahí su maduración se torna más efectiva, más sintética y más económica. Y también nos pregunta acá cuál es la mejor manera de soltar lo que nos sirve. Conocimientos, personas, actividades, costumbres, etc. El mejor modo que un ser tiene para soltar aquello que no sirve es que él esté abierto a lo que sirve. Y lo que sirve es lo que él todavía, ¿sí?, no conoce, es aquello a lo cual no adhiere. Entonces él tiene que tener la capacidad de instalar en su conciencia esta actitud de poder estar abierto hacia lo desconocido y hacia lo inédito. Si el ser solo tiene en cuenta lo que conoce, aquello que maneja fácilmente, aquello que le es familiar, entonces nunca va a vivir realmente un proceso dinámico de desapego, de renuncia, de poder soltar todo lo conocido. ¿Por qué un ser debería soltar todo lo conocido? Solamente debería soltar todo lo conocido porque entre las cosas conocidas no hay nada que le sirva para el ciclo o la etapa que la energía le está ofreciendo. Porque hay momentos donde todo lo conocido, todo lo que conocemos, es aquello con lo cual tenemos que trabajar para efectivizar el proceso evolutivo que nos corresponde. Pero también llega un momento en el marco de esas etapas, de esos ciclos, donde el ser tiene que aprender a acompañar el cierre de su contacto, de la utilización, del tránsito, de la experiencia con esos elementos. Y ahí es donde la energía nos estimula puntualmente, y si estamos abiertos a corresponder el estímulo, ¿sí?, ahí, ante lo desconocido, ante lo inédito, sostener una actitud. Eso va a favorecer que podamos soltar lo conocido. El ser va a sentir la presencia de lo desconocido aún sin poder conocerlo. El ser va a sentir la influencia de lo inédito aún sin que aquello se haga conocido para su conciencia. El ser va a sentir que hay una energía que empieza a tocarlo, algo que es diferente, que todavía no toma un formato en particular. Si él ante esa percepción, ¿sí?, ante ese vislumbre, busca tomar una posición en su conciencia, sostener esa posición, una actitud, entonces gradualmente empieza a focalizar su atención en aquella corriente de energía que empieza a revelarse y empieza a tener menos intención de mantener un contacto así, rutinario, con lo que ya conoce. Llega un momento que la rutina con lo que ya conoce empieza a ser abandonada, empieza a modificarse, y él empieza a estar como en una actitud de atención más ajustada, realmente una actitud de atención más ajustada. Empieza a estar más atento,
porque aquella percepción de que hay algo que tiene que manifestarse insiste con esa presencia silenciosa en fortificar esa atención que le empieza a vivir de otra manera. Entonces, cuando el ser se abre a lo inédito, a lo desconocido, deja abierta la puerta, por la que va a entrar lo desconocido y por la que se va a marchar lo conocido. En ese momento él tiene que aprender a sostenerse en la renuncia, porque en lo conocido suelen estar ya muy instaladas las fuerzas disuasivas. Cuando un elemento se torna rutinario, cuando el ser no tiene conciencia de lo cotidiano y lo rutinario de un elemento, ¿sí? En ese elemento ya se instalaron las fuerzas disuasivas. Ese elemento se tornó para él un accesorio que no tiene sentido en términos de ser sostenido, pero que sí sirve ocultamente, sí sirve sin que él esté prevenido, para que una gran cantidad de mecanismos propios de las fuerzas disuasivas puedan operar y ejercer influencia desde esos niveles, desde ese lugar. Entonces esa puerta que el ser abre para que entre lo desconocido es la misma por donde él tiene que aprender a quitar lo conocido. Y con mucha capacidad, mucha paciencia, mucha capacidad de renuncia, de desapego. Muchas de las cosas que son inservibles para nosotros aún ejercen en nosotros una compulsión en términos de apego. Y muchas personas valoramos lo que ya no nos ofrece nada, y esa valoración de lo que no nos sirve termina siendo una desvalorización de nuestra conciencia. Cuando la conciencia valora lo que nos sirve, ¿sí?, la conciencia pierde valor sobre sí misma. Siempre que un ser esté abierto a lo que nos sirve, compulsivamente ligado a lo que nos sirve, él está desvalorizándose. Y gran parte de interferencias que nosotros vivimos, una gran parte de las interferencias que nosotros vivimos tiene que ver con esta falta de entender el valor genuino de nuestra conciencia en términos de darle un valor o adjudicarle un valor ficticio a lo que no lo merece.